jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En la clase de hoy vamos a comenzar a estudiar la respiración celular, concretamente su parte quizá más conocida, el llamado ciclo de Krebs. Espero que os guste. La respiración celular es la principal ruta metabólica para reoxidar el NAD una vez formado el piruvato. Y incluye varios procesos que se llevan a cabo en distintos lugares. En la matriz mitocondrial se lleva a cabo la formación del acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs. Y posteriormente, en la membrana mitocondrial interna, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. El significado resumido de todos estos procesos es que se va a conseguir obtener toda la energía que le quedaba a la molécula de glucosa. Recordad que una pequeña parte se había extraído en la glucólisis, el resto se extrae en este punto. Vamos a aprovechar esta diapositiva para recapitular todos estos procesos que os acabo de mencionar. Bueno, primero de todo se produce la glucólisis en el citoplasma y, como sabéis, a partir de la glucosa se va a obtener piruvato. Fijaos cómo hay electrones que se producen durante la glucólisis y que, bueno, pues luego vemos dónde terminan. A continuación se tiene que producir, y ya esto es parte de la respiración celular, la descarboxilación oxidativa del piruvato, la formación del acetilcoenzima A, que se produce en la matriz mitocondrial. Y también en la matriz mitocondrial el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que también sucede, insisto, en la matriz mitocondrial. Fijaos la cantidad de electrones que van a estar circulando y que terminan en el siguiente proceso de la respiración celular, que es la cadena transportadora de electrones. Los electrones realmente son transportados por NADH y FADH2 y estas coenzimas los van a llevar a la cadena transportadora de electrones, que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Acoplada a esta cadena transportadora de electrones, el cuarto proceso también en la membrana mitocondrial interna, que es la fosforilación oxidativa del ATP. Bueno, esta diapositiva ahora a lo mejor os abruma un poco. Cuando hayamos visto todos los procesos, es un perfecto resumen de todos ellos. De modo que vais a tener toda la información recogida visualmente de un plumazo. Vamos a empezar a estudiar los procesos. Bien, la formación del acetil-CoA es, como veis, una reacción que va a experimentar el piruvato. Recordad que el piruvato se había formado en la glucólisis y, dependiendo de que haya suficiente o no oxígeno, pues le ocurrían distintas cosas. Cuando hay poco oxígeno o nulo, fermentaciones. Pero cuando hay oxígeno, la ruta que produce mayor cantidad de energía es la respiración celular, que se inicia con la transformación del piruvato en acetil-CoA. Y aquí ocurren dos cosas importantes. Por una parte, si os dais cuenta, el piruvato va a perder el grupo carboxilo. ¿Lo veis que está sombreado en rosa? Bueno, pues cuando se convierte en acetil-CoA, el grupo acetilo solo tiene 2 átomos de carbono.
porque el tercero se pierde en forma de CO2, que es parte del CO2 que expulsamos con la respiración a través de los pulmones. Pero además, fijaos que para que se produzca la reacción, el NAD oxidado, NAD+, se tiene que convertir en NADH, reducido. Es decir, si esto se reduce, ¿qué le está pasando al piruvato cuando se convierte en acetil-CoA? Pues que se oxida, efectivamente. Si el NAD se reduce, el piruvato se oxida. Globalmente, a esto se le llama una descarboxilación oxidativa. Es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Además, y esto es casi anecdótico para nosotros, otra transformación importante es que se añade una molécula de coenzima A que se une al grupo acetilo. ¿Lo veis? En el carbono 1. Os recuerdo que la coenzima A servía para transferir grupos. Aquí lo que va a hacer es transportar este grupo acetilo hasta otra molécula. Bueno, una última cosa. Veis en azul el nombre de la enzima que controla todo este proceso. Se trata de la piruvato deshidrogenasa, pero en realidad es un complejo multienzimático. Lo que veis que pone E1, E2, E3 es porque son 3 enzimas que se unen para actuar de forma coordinada. Os voy a contar cómo es la piruvato deshidrogenasa, aunque vosotros no os lo tenéis que aprender. Es solo para que veáis cómo ocurren la secuencia de transformaciones. Bueno, aquí tenéis a la criatura. Este es el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. Cada color representa uno de las subunidades. La E1 es la de color amarillo, la E2 la de color rojo y la E3 la de color verde. Es una macromolécula enorme, ¿vale? Tiene estructura cuaternaria. Y aquí podéis observar cómo se reparten las distintas tareas. La E1 lo que hace es llevar a cabo la descarboxilación. Fijaos como el piruvato pierde el CO2. El acetilo, el grupo acetilo, que aquí aparece de color rosa, a continuación, ya en E2, va a sufrir una oxidación. ¿Por qué sabemos que es una oxidación? Pues fijaos, aquí hay un carbono que tiene CHOH, es decir, tiene un grupo hidroxilo y un hidrógeno, y se va a convertir en un carbonilo, en donde el carbono está unido a un doble enlace por un doble enlace a un oxígeno. Es decir, está perdiendo hidrógeno. Luego se ha oxidado. El resto de las transformaciones que ocurren pues son la incorporación de la acetilcoenzima A y la transferencia de los electrones en E3 desde el FAD hacia el NAD, que será el resultado final. Bueno, insisto que todo este mecanismo vosotros no os lo tenéis que saber. Solo os tenéis que saber lo que hemos visto al principio. Molécula inicial, molécula final y todas las moléculas que se producen por medio. En este caso, NADH. Recordad también que cada molécula de glucosa produce 2 piruvatos, es decir, que con una molécula de glucosa habremos formado 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de acetilcoenzima A. En 1953, que es el mismo año en el que se publicó el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, estos dos científicos, Hans Krebs y Albert Lippmann, fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por distinto motivo, pero que estaba relacionado. Hans Krebs descubrió el ciclo del que vamos a hablar a continuación y que lleva su nombre, el ciclo de Krebs, y Albert Lippmann descubrió la coenzima A.
de modo que sus nombres quedaron unidos en la historia de la ciencia para siempre. El ciclo de Krebs es este que veis aquí. Es una secuencia de 8 reacciones que no tiene principio ni fin, por eso es un bucle que da vueltas. Primero vamos a ver una pequeña descripción de lo que sucede y luego volveremos a este mismo esquema, porque es el que vosotros os tenéis que aprender. Durante la glucólisis, la glucosa se rompe en piruvato. Un fragmento de 2 átomos de carbono de piruvato es usado para formar el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs que ocurre en la mitocondria. Durante la conversión del piruvato en acetilcoenzima A, se produce CO2 y se forma una molécula de NADH. La porción de 2 átomos de carbono del acetilcoenzima A se transfiere a una molécula de 4 átomos de carbono, produciendo un compuesto de 6 átomos de carbono. La coenzima A, entonces, se libera. Otra molécula de CO2 se libera desde la molécula de 6 átomos de carbono, formando una molécula de 5 átomos de carbono. En este paso se extrae hidrógeno, que es transferido al NAD para formar NADH. A continuación, ocurre una segunda oxidación y descarboxilación. Otra vez se produce NADH y CO2. Además, una molécula de ATP se produce. Como resultado de estas reacciones se forma una molécula de 4 átomos de carbono. Por último, la molécula de 4 átomos de carbono es oxidada y los hidrógenos extraídos son transportados por NADH y FADH2. Estas reacciones regeneran la molécula de 4 átomos de carbono que inició el ciclo con el acetil-CoA. Cada molécula de glucosa se rompe formando 2 moléculas de piruvato durante la glucólisis. Entonces, cada piruvato es convertido en acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs. Así, por cada molécula de glucosa, el ciclo de Krebs puede completar 2 vueltas completas para romper las 2 moléculas de piruvato. Bueno, y en definitiva, ¿qué es lo que tenéis que saberos del ciclo de Krebs? Pues fundamentalmente lo que se produce, lo que sale del ciclo de Krebs. Conviene que os suenen todos los intermediarios. Ahora les vamos a pegar un repasito, porque tienen su interés en algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, mirad, el acetilcoenzima A, que tiene 2 átomos de carbono, se une al citrato, que tiene 4, al oxalacetato, que tiene 4, y forma citrato, que tiene 6. ¿Vale? El citrato ya es el primer componente del ciclo de Krebs. El citrato, bueno, se convierte en isocitrato y a continuación vienen 2 reacciones que son iguales. El isocitrato se convierte en alfa-ceto-glutarato de tal manera que se produce CO2, se libera CO2 y se produce NADH. Si os paráis a pensar, es una descarboxilación porque se pierde CO2. Pero además, como el NAD se reduce, quiere decir que es una descarboxilación oxidativa, como la que hemos visto anteriormente del piruvato para formar acetil-CoA. Y la siguiente reacción, la que convierte el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA, también es una descarboxilación oxidativa. De modo que se producen 2 y ocurren seguidas. En la siguiente reacción, el succinil-CoA se convierte en succinato. Esta reacción libera energía y permite la formación de GTP, guanidín trifosfato. Pone ATP entre paréntesis porque el GTP a continuación se convierte en ATP, de modo que en última instancia se forma ATP. En la siguiente reacción, el succinato se transforma en fumarato y se forma FADH2.
Si el FAD se reduce, quiere decir que el succinato se está oxidando a fumarato, es una oxidación. Pero esta es una oxidación nada más, no es descarboxilación oxidativa, es solo oxidación. A continuación, el fumarato se convierte en malato y en la última reacción, el malato regenera el oxalacetato y produce también NADH, es decir, es otra oxidación. Bueno, en definitiva, y sumando todo, porque no hace falta que lo sepáis desglosado, lo que va a ocurrir es que por cada molécula de acetil-CoA se va a producir 3 moléculas de NADH, 2 moléculas de CO2, una molécula de ATP y una molécula de FADH2. Por cada molécula de glucosa, que es el balance habitual que se suele hacer, hay que multiplicar todo por 2, porque cada molécula de glucosa origina 2 de acetil-CoA. Bueno, para terminar el vídeo os voy a enseñar unos cuantos insultos eh, relacionados con el ciclo de Krebs que podéis utilizar a discreción. El ciclo de Krebs tiene 3 características importantes. La primera es que todas sus enzimas se encuentran en la matriz mitocondrial, salvo la succinato deshidrogenasa, que es la reacción que cataliza, es la enzima que cataliza la reacción de transformación del succinato en fumarato. Salvo esa enzima, todas las demás están en la matriz. Y esa no está en la matriz porque está formando parte de la membrana mitocondrial interna, pero está orientada hacia la matriz. De tal manera que en realidad todo el ciclo de Krebs ocurre en la matriz. Bueno, y las otras 2 características importantes son 2 palabras que podéis utilizar como insultos. Y es que el ciclo de Krebs es anaplerótico y anfibólico. Os las regalo. Vamos a ver qué es esto, porque las palabras son difíciles, pero el significado es muy sencillo. Mirad, aquí tenéis el ciclo de Krebs. Resulta que pensad por un momento qué ocurriría si alguno de los componentes del ciclo de Krebs se gastara en el citoplasma. Pues automáticamente el ciclo de Krebs se pararía. Si el ciclo de Krebs se para, es como si una carretera nacional se colapsa. A partir de ahí se empiezan a bloquear todas las demás rutas que van desembocando en el ciclo de Krebs. Para evitar que esto ocurra, hay determinados intermediarios del ciclo de Krebs que se pueden obtener a partir de moléculas ajenas al ciclo de Krebs, es decir, externas. Concretamente, son todas las reacciones que veis en color rojo en este diagrama. A esta característica es a lo que la que permite decir que el ciclo de Krebs es anaplerótico, es decir, se pueden obtener intermediarios a través de moléculas externas. Por ejemplo, fijaos cómo el oxalacetato, esa primera molécula de 4 átomos de carbono que se unía al acetil-CoA, bueno, pues el oxalacetato se puede obtener no solo a partir del malato, que sería lo normal dentro del ciclo de Krebs, sino que se puede obtener a partir del piruvato. O se puede obtener también a través del fosfoenolpiruvato, y las 2 flechas representan 2 reacciones distintas catalizadas por 2 enzimas distintas. Por su parte, el malato, además de poder obtenerse a partir del fumarato, se puede obtener a través de piruvato también. Es decir, que hay distintas moléculas que permiten suministrar intermediarios del ciclo de Krebs para evitar que el ciclo se pare. Respecto a que el ciclo de Krebs es anfibólico, vale, pues son las reacciones que veis saliendo del ciclo de Krebs en color azul.
y es lo contrario. Quiere decir que los intermediarios del ciclo de Krebs sirven de punto de partida para múltiples rutas metabólicas. Por ejemplo, fijaos cómo el citrato, además de servir para que se produzca el ciclo de Krebs, sirve para que a partir de él se fabriquen esteroles y ácidos grasos. O fijaos cómo a partir del alfa-cetoglutarato se puede obtener glutamato, que es uno de los ácidos glutámicos, es uno de los aminoácidos que hemos estudiado, de los aminoácidos proteicos. Y a partir de este glutamato se pueden obtener otros aminoácidos y también purinas, es decir, bases nitrogenadas. Bueno, etcétera. Podéis repasar el resto de las reacciones anfibólicas y veréis que a partir del ciclo de Krebs se puede fabricar absolutamente cualquier tipo de monómero de las biomoléculas de los seres vivos. Por eso el ciclo de Krebs es tan importante. Así en plan poético, en muchos libros de bioquímica se dice que el ciclo de Krebs es un molino metabólico, porque da vueltas continuamente y continuamente está suministrando materias primas a todas las rutas metabólicas de la célula. Bueno, pues hasta aquí el ciclo de Krebs, que no es poca cosa. Ahora nos falta la parte de la respiración celular que ocurre en la membrana mitocondrial interna. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. De modo que lo único que me queda es despedirme de una nueva clase flipada de biología, deseando que os haya sido leve, que utilicéis con sabiduría estos insultos que os he enseñado hoy y sobre todo, que os haya resultado muy útil. Hasta el próximo vídeo. Mi querido académico. Venga, venga. No. Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras. Don Ibrahim de Ostolaza y Bofarul, ilustre jurista. Encantado de conocer a otro poeta. Poeta, yo no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio. Matías es un suministrador de materia prima del lenguaje. Lo que Isaac Peral hizo con el submarino, Matías Martí lo hace con las palabras. Lleva inventadas más de 1000. Por favor, Matías, dele usted la última a don Ibrahim. Bizcotur. ¿Cómo dice? Bizcotur. Dícese del que sobre ser bisojo y mal encarado mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo. No sé qué decirle. Muchas gracias.